Bienvenidos. Soy Octavio Eliseo Rivera Vergara, médico veterinario zootecnista y director del Centro de Innovación en Tecnología Apropiada Agropecuaria. En esta ocasión, gracias a la vinculación impulsada por la Red Innovagro y a la invitación de la Universidad Nacional Agraria La Molina, así como del Instituto Nacional de Innovación Agraria, ambas instituciones con sede en la República del Perú, presentamos el tema Demandas tecnológicas de mercados y de innovación en enlace por videoconferencia desde la Ciudad de México. El tema que nos ocupa en esta ocasión es importante porque con el análisis del contenido que hemos preparado para ustedes será posible replantear el proceso de gestión de la innovación para obtener mejores resultados. También será posible que detectemos y consideremos otros factores que influyen intensamente en la adopción o rechazo de una propuesta de innovación. El plan de la presentación incluye primero la revisión de conceptos básicos, un análisis comparativo entre ellos y un modelo matemático para cuantificar el impacto de un proyecto de innovación a partir de una demanda que ha sido bien detectada. Para comenzar, revisemos algunos conceptos básicos relacionados con las demandas para comprender su significado, pero sobre todo la relación que tienen entre sí. Primero, como introducción, tenemos necesidad, sensación de carencia fisiológica o psicológica, y esto nos lleva a pensar en un elemento faltante que puede ser tangible o intangible. Deseo, racionalización de una necesidad. Demanda, forma de expresión de ese deseo. Demanda de mercado, expresión del deseo de un producto ya conocido. Demanda tecnológica, expresión del deseo de resolver un problema mediante una tecnología específica. Con los conceptos de necesidad, deseo y demanda, podemos visualizar que la necesidad provoca el deseo y a su vez el deseo a la demanda. En este trance pueden provocarse distorsiones sobre la realidad. Si comenzamos a construir conceptos más elaborados, tenemos que la demanda de mercado es la expresión del deseo de un producto ya conocido o que ha llamado nuestra atención, mientras que la demanda tecnológica es la expresión del deseo de resolver un problema mediante una tecnología específica o la generación de nuevas ideas. Aquí se conoce el problema y se conoce la solución, sea esta tangible o intangible. Sin embargo, en el caso de una demanda de innovación, la definición es la siguiente: expresión del deseo de un elemento tangible o intangible, pero que aún no existe en el mercado. Esto es básicamente la expresión de que se necesita algo nuevo. Sin embargo, ese algo, tangible o intangible, deberá cumplir con las tres condiciones que definen a la innovación: la viabilidad técnica, el agregado de valor y, por supuesto, la adopción por el mercado. Como estrategia pedagógica voy a usar una memotecnia para facilitar la retención de la información. Cuando uno se dedica a innovar, por lo general se tiene una especialidad dentro de un mar de conocimientos. En ese mar, nuestra especialidad surge como un iceberg que podemos observar desde la distancia. Podemos considerarla como una masa inmensa que asemeja una montaña y que en aras de satisfacer nuestras necesidades de autorrealización, mientras más alta esté, más seguridad nos puede transmitir. Lo cierto es que esta gran masa solo representa un 10% de la masa total del cuerpo y el 90% se encuentra sumergido fuera de nuestra vista. Bien, el análisis más profundo aún determina que en ese cuerpo podemos identificar los conceptos que vamos a revisar durante esta presentación. Así pues, en la cúspide del iceberg se ubica el concepto de demanda de mercado, porque como vimos en los conceptos básicos se refiere a algo que se promociona, que existe, que se comunica y que cualquier consumidor puede ver con facilidad. El soporte de esta demanda de mercado viene siendo la demanda tecnológica, ya que se requieren ciertos activos tangibles o intangibles para poder sostenerla y atenderla. Ahora bien, por debajo de esa línea visual se encuentran las demandas de innovación, las cuales dan sustento a las demandas tecnológicas. Más abajo, como sustento de las demandas de innovación, se ubican las necesidades humanas y después las necesidades cósmicas, entendiendo estas últimas como lo que necesita el medio ambiente para mantener un equilibrio. Analicemos en este orden primero la demanda de mercado y su comportamiento.
Ante un bien o servicio conocido de primera necesidad, la demanda no se verá afectada ante un incremento en el precio. Una demanda perfectamente inelástica se va a comportar de esta forma. La demanda no se mueve aunque exista un incremento de precio definido por la posición que tenemos en P1, precio 1, hacia precio 2. Un ejemplo de esto puede ser la energía, la gasolina, electricidad, el gas, etcétera. Es muy difícil que se pueda prescindir de ellas y se está dispuesto a pagar el incremento de precio sea cual sea. Podemos apreciar aquí que la ecuación que define a la elasticidad de la demanda está dada por el incremento en el precio entre una constante definida por una demanda estática. Cuando el mismo incremento de precio provoca solo una pequeña respuesta en la demanda, en este caso una pequeña reducción, se dice que se trata aún de una demanda inelástica y el cociente en la ecuación siempre será mayor a 1. Para eventos donde el incremento de precio corresponde en una parte proporcional y equivalente de pérdida en la demanda, definimos este comportamiento como una elasticidad unitaria, porque el resultado va a ser proporcionalmente a 1. Finalmente existe también el caso de que aún manteniendo un precio fijo, la demanda llega a tener variaciones en el tiempo. Un ejemplo de esto pueden ser los árboles de Navidad o el consumo de platillos tradicionales o de temporada. Ahora bien, ¿qué sucede si desconocemos el precio de algo? Sabemos que tiene un vínculo especial con una demanda en el mercado. Este es el caso de la demanda tecnológica, en donde sabemos que existe una demanda, pero el precio del bien o del servicio para satisfacerla o atenderla lo desconocemos. Evidentemente, al realizar acciones para atender esta demanda, se busca el menor precio posible con objeto de garantizar utilidades. Aquí pretendemos hacer más con menos, buscar materiales más baratos o lograr un mayor rendimiento, inclusive reducir costos. Todo ello está relacionado con la adquisición de tecnología. Hasta este momento hemos revisado las demandas de mercado y tecnológicas, que quienes se conocen, por lo menos la demanda y el precio, ¿no? Conocemos esos dos elementos al menos. El comportamiento de ellas puede verse afectado por otros factores como el ingreso, el tamaño de mercado dada por la cantidad de consumidores, los bienes que poseen, y estos pueden ser complementarios. En el caso de la gasolina, un bien complementario pudieran ser los lubricantes, pueden ser también los impuestos de tenencia o los peajes. Y en el caso de los bienes sustitutos, podemos poner el ejemplo, en el caso de la gasolina, un bien sustituto pudiera ser el etanol o en su defecto el transporte público. Además de estos factores de influencia, las campañas que tienen como objetivo influir en la forma de pensar pueden influir en los gustos y en las expectativas de mercado, enalteciendo, desacreditando, inclusive orientando hacia un fin específico. ¿Qué sucede con el siguiente concepto, que está por debajo de nuestra línea visual, que en este caso se trata de las demandas de innovación? En este caso existen dos componentes: la demanda tecnológica, cuya fuerza está representada por la existencia de un problema que requiere solución, y por el otro lado tenemos a la oferta tecnológica, en donde al contrario existe alguien con una solución, pero requiere un problema para poder aplicar esa solución. Ambas fuerzas están en estrecha relación con otros factores como los recursos disponibles, la competencia, las campañas de marketing que puedan existir, la creatividad en ambos extremos o de ambos tipos de persona, la oferta tecnológica que pueda estar disponible en otros países o en otras instituciones de investigación. Todas ellas, si se posicionan en alguno de los dos brazos de la balanza, inclinarán hacia uno de los extremos. En el caso del balance hacia la oferta tecnológica, la solución esperada tendría que ser una solución científica, y los elementos que definen a la innovación se van a ver afectados cuando únicamente se considera este aspecto. Aquí se va a garantizar la viabilidad técnica, pero no tanto el valor agregado, y mucho menos la adopción.
siendo esta última, la adopción, el mayor problema que todas las instituciones de investigación y generadoras de tecnología enfrentan. Ahora bien, si por el contrario el balance es hacia la demanda tecnológica, la solución va a ser de tipo empírica y de la misma forma se lograrán en mayor o menor grado el concepto de adopción. En este caso, este viene siendo el mayor aporte, puesto que la solución parte de las necesidades, los recursos y los conocimientos de los usuarios de las tecnologías. Luego, por orden de importancia, la viabilidad técnica, aunque ésta no represente un espectáculo tecnológico, y finalmente el valor agregado. El tercer caso, que representa una verdadera innovación y estará caracterizado por un equilibrio entre el conocimiento científico y empírico, entre la demanda y la oferta tecnológica, representa un equilibrio entre ambas partes y es una posición donde se logra la máxima expresión de los componentes de la innovación, de la viabilidad técnica, el valor agregado o la adopción por el mercado. Para evitar que la balanza gire hacia cualquiera de los dos lados en extremo, reconocemos que la vinculación es el único camino para lograr ese equilibrio que finalmente nos lleva a la innovación. Si analizamos ahora el concepto de necesidades humanas, tenemos lo siguiente. En principio, un individuo en equilibrio en su interacción con el medio, de pronto se percibe en sí mismo algo faltante. Se le hace evidente una necesidad. Recuerde que puede ser algo tangible o intangible. Esa necesidad va a provocar pensamientos orientados a las múltiples formas en que se puede solventar esa necesidad. Esta condición es el deseo. Este lo podemos definir como infinito e influenciable. Cuando selecciona una de esas opciones, es decir, se materializa el deseo y lo expresa fuera de sí mismo, se convierte en demanda. Lamentablemente, una demanda no siempre se refiere a lo que realmente devuelve el equilibrio al individuo. Por ello es muy importante que en materia de demandas tecnológicas y de innovación, el experto sea capaz de identificar las necesidades, de orientar los deseos y de estimular las demandas. Y ello solo se logra mediante la vinculación estrecha y la relación empática con los usuarios de las tecnologías. Si nosotros no hacemos ese trabajo, el medio ambiente lo va a realizar y esto lo lleva a cabo mediante una disciplina denominada marketing, que regularmente obedece más a los intereses comerciales y no a las soluciones de desarrollo. Es muy conocida la clasificación de necesidades y para efectos de este tema debemos revisar su relación con un análisis dimensional que propone el Centro de Innovación en Tecnología Apropiada Agropecuaria, como un paso que forzosamente debe integrarse en el proceso de detección de demandas de innovación. En este análisis, además de la dimensión tecnológica, que es regularmente la única o la más importante en todo proyecto de innovación, debemos de considerar otras dimensiones. La dimensión cognitiva, en donde se evalúa la percepción del uso de la propuesta de innovación. La dimensión económica, en donde se consideran los beneficios obtenidos contra los recursos empleados, que no necesaria y exclusivamente se refieren al dinero. Podemos hablar también del tiempo, el esfuerzo, el rendimiento. Todos ellos son elementos dignos de estudiar. Por otro lado, la dimensión social está enfocada en detectar, promover y o procurar un desarrollo armónico de todos los individuos de esta y de las siguientes generaciones. Finalmente, la dimensión cósmica, su objetivo es igualmente detectar, promover y procurar un desarrollo armónico, pero en esta ocasión, a diferencia de la dimensión social, buscamos que estén en armonía todos los componentes bióticos y abióticos que integran el sistema cósmico y cuidando que esto se dé o se logre ese equilibrio tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Hasta este momento hemos revisado los niveles superiores de demandas de mercado tecnológicas, las demandas de innovación, las necesidades humanas y la relación que existe entre cada una de ellas. Pero finalmente tenemos las necesidades cósmicas cuyos componentes de análisis son, por un lado, la sustentabilidad, en donde para efectos de conocer, de comprender,
de orientar o de inclusive definir una demanda de innovación o tecnológica, debemos necesariamente de considerar la simplificación de todo sistema de producción o núcleo biótico en solo tres elementos, lo más simple posible. Estos elementos son la energía, los nutrimentos y el agua, y debemos considerar el impacto en el aprovechamiento o en el flujo de estos mismos dentro del propio sistema. El componente de sustentabilidad entonces únicamente analiza un entorno cósmico pero sin considerar la influencia del hombre. Por su parte, cuando hablamos del componente de sostenibilidad, debe procurarse también un equilibrio, pero en términos de los componentes que incluyen a la especie humana. Tal es el caso de la economía, las necesidades humanas, los recursos y el conocimiento, pero recursos y conocimiento que poseen los usuarios de las tecnologías. Si hacemos un recuento de lo que hemos revisado, recordamos nuestro esquema y memotecnia original, queda de la siguiente manera. Tenemos las demandas de mercado cuyo objetivo es vender, las demandas tecnológicas con objetivo de resolver problemas para satisfacer las demandas de mercado. Tenemos las demandas de innovación que están por debajo de nuestra línea visible y que solamente consideramos la dimensión técnica y muchas veces desdeñamos la dimensión cognitiva, económica, social y cósmica. Si le damos mayor peso a estas y las consideramos, podemos desarrollar mejor las demandas de innovación. Como sustento de estas demandas de innovación tenemos a las necesidades humanas que, de acuerdo a la clasificación de Abraham Maslow, se dividen en fisiológicas, necesidades de seguridad, pertinencia, autoestima y autorrealización. A su vez debemos de solventar las necesidades cósmicas, que básicamente se refieren al concepto de sustentabilidad, cuidando el flujo de energía, nutrimentos y agua en un sistema productivo, y la sostenibilidad en el que se considera este sistema de producción, pero en constante relación con la especie humana. Aquí debemos considerar entonces la economía, necesidades, recursos y conocimiento. Como análisis de los componentes del tema estaríamos cubriendo la primera parte, pero ¿qué pasa ahora si queremos cuantificar el nivel de innovación o la influencia de los elementos que hemos revisado? Tenemos el siguiente planteamiento. En un plano tridimensional en donde el eje de las X corresponde al conocimiento, el eje de las Y a las necesidades y la Z a los recursos, podemos detectar entonces tres planos. Necesidades contra recursos nos implica tener solamente un producto que atiene una necesidad, por ejemplo el agua para saciar la sed. Pero si deseara yo proyectar este plano sobre el eje de las X, es decir, el conocimiento, entonces tendría un producto con valor agregado, por ejemplo, agua de sabor. En el plano de los recursos contra el conocimiento, yo tendría únicamente un servicio disponible, viable quizá, pero si deseara proyectarlo sobre el eje Y, o sea, las necesidades, promovería la adopción de este servicio. Si yo tengo un servicio que no responde a una necesidad, ese plano se va a mantener en este nivel. Por último, el plano de las necesidades contra el conocimiento, se tendría un proceso, pero si este proceso no puede ser aplicado por los usuarios por falta de recursos, entonces no sería viable y el plano permanecería estático en esta posición. En caso contrario, lo estaría proyectando sobre el eje de las zetas, o sea, recursos, y estaríamos trasladando hacia esta posición. El punto donde los tres planos se juntan coinciden con los tres componentes de la innovación: la viabilidad tecnológica, el valor agregado y la adopción. En esa intersección encontramos el concepto entonces de innovación. Ahora, la forma de localizar un punto en cualquiera de los planos considerados se puede obtener mediante las coordenadas que van a ser determinadas por el porcentaje de la población, ya sea que tenga las necesidades, que tenga los recursos o que tenga el conocimiento. Bajo este esquema entonces podemos identificar un punto en cualquier espacio de este plano tridimensional antes del proyecto y después del proyecto. Bueno, para explicar
el mecanismo de cálculo, nuevamente voy a recurrir a una ayuda. Si consideramos un triángulo rectángulo y un método que utilizan los trabajadores de la construcción, la escuadra mediría 3, 4 y 5 por lado, cateto menor, cateto mayor e hipotenusa. Demostraremos la forma de calcular la distancia entre dos puntos. El teorema de Pitágoras indica que la suma del cuadrado de cada uno de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. 9 más 16 es igual a 25. La raíz de 25 es 5. Bajo este esquema entonces estamos encontrando la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano de dos dimensiones. Si esto yo lo concibo en un plano tridimensional, entonces voy a tener un punto inicial con una coordenada n1, r1 y c1. Necesidades, recursos y conocimiento inicial, es decir, antes de que inicie el proyecto. Por otro lado, voy a tener un punto final dado por N2, necesidades 2, recursos 2 y conocimientos 2. Tendría en este caso el punto final. Para efectos de simplificar esto, únicamente vamos a copiar la fórmula anterior, la suma del cuadrado de los catetos, pero aquí sumaríamos un lado más. Es decir, lo estamos realizando en tres dimensiones. Y para ejemplificar un poquito mejor esto, voy a recurrir a una herramienta que hemos diseñado. En una hoja de Excel. Este pequeño software para realizar cálculos de forma más sencilla, eh, consideramos aquí como ejemplo las computadoras diseñadas en los años 80, perdón, comercializadas en los años 80 por Steve Jobs. Antes de iniciar su emprendimiento o proyecto de innovación, la población, antes de iniciar el proyecto, la población no tenía la necesidad de usar una computadora. Tampoco tenía los recursos suficientes para comprarla, puesto que eran aparatos sumamente grandes y dedicados únicamente para científicos, y mucho menos tenía los conocimientos para manejarla. Cuando Steve Jobs inicia su proyecto, logró demostrar la capacidad de una pequeña computadora, con lo que incrementó la necesidad de tener una en casa. Desarrolló también modelos a un costo que permitía ser adquirida por un porcentaje de personas. Y desarrolló también un sistema para proveerle el conocimiento para poderla operar a un grupo de personas. Si vemos aquí la gráfica, este fue su punto inicial antes del proyecto y esto fue lo que logró en una primera etapa. Actualmente es difícil pensar que nuestras actividades se puedan realizar sin la ayuda de una computadora, es decir, las necesidades están al 100%. También varias compañías al entrar en etapas competitivas han logrado reducir los costos de una computadora y ahora casi cualquier persona tiene facilidad para poder adquirirla. Y finalmente los sistemas amigables o lenguajes de cuarta generación nos permiten ahora contar los conocimientos para poder desarrollar cualquier tipo de programa. De tal suerte que entonces podemos ver que una posición inicial, una posición intermedia y una posición final nos definen cuál fue la ruta y el alcance de este proyecto. Recordemos que este punto es el que identifica la intersección de las tres condiciones que requiere una innovación. En este caso el ejemplo está muy directo, pero este pequeño software cuenta con un mecanismo para poderlo girar y poder apreciar desde de distintos ángulos. Para terminar, únicamente recomendaré 8 puntos para definir con mayor precisión una demanda. Primero, es necesario cuestionar todo nuestro alrededor e ir del status quo a la insatisfacción, porque siempre habrá una mejor forma de hacer las cosas. 2.
Tenemos que reducir la soberbia del conocimiento y ser humildes para transformar la curiosidad en aprendizaje. 3. Es preciso, considerando tantos factores inherentes a la innovación, que pasemos de la observación exhaustiva a un análisis más integral. 4. Debemos también ir de la simple relación sabio-cliente a realmente colocarnos en su lugar y percibir el entorno como ellos. Es decir, tenemos que migrar del mimetismo a la empatía. También el ser creativo a la divergencia, intentar lo que nadie ha podido hacer. Por otra parte, se debe ir de la incertidumbre a la tolerancia, para que con esto podamos visualizarla como un reto temporal en la medida de nuestras habilidades y resultados en entornos reales. Debemos reducir gastos en experimentos e invertir más en prototipos. Y aunque nuestro capital es intelectual, también debemos valorar el optimismo y enfrentar ese intelecto al realismo. Para comentar o plantear sus dudas al respecto, dejamos estos datos para que nos hagan llegar sus dudas y podamos responderlas en este mismo foro. Muchas gracias por su atención y quedamos a sus órdenes.